buenas tardes, noches, días. Sean bienvenidos a una edición más de este podcast, su podcast Sociedad Amorfa. Ya saben, conducido por mi compañero Luis Ángel Berumen y su mejor amigo Luis Quesada. Perro. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andamos este día? Chingón, mijo, chingón. La mera neta, aquí nos ven muy frescos, pero hace un chingo de calor. No, pues a lo mejor sí se nos ve el sudorcillo, ¿no? Pero sí. Pues han estado los días muy calurosos, ¿no, güey? Hasta el clima, pues es el clima de forma típica para mí, güey, no tenía. Como típico. Atípico, güey. Atípico, sí, okay, o sea, como que ha hecho más calor de lo que se acostumbra aquí en Zacatecas, güey. No, sí, pues aquí suele ser más frío. Simón, aquí no estamos tan acostumbrados a llegar a 30 grados, güey, o más. Yo creo que si llega alguien de Monterrey ahorita se pone una chamarra. Sí, a huevo, o sea, es diferente porque no estamos acostumbrados, ¿no? Pero sí, muy bochornoso, güey, en las noches, güey. Y luego llueve 10 minutos al día y se levanta el calor bien gacho. Sí, güey, el vaporcito, güey. No, pero aquí estamos, de todas formas, derritiéndonos, pero siempre entregados a ustedes. A huevo que sí, man. Entonces, ¿cuál es de qué vamos a hablar este día? A ver, platícale. Este día vamos a hablar de la revolución industrial, mijo. Su perra madre. Un tema más apegado a lo económico social, ¿no? Bueno, a lo social en general. Simón. Ya ves que el pasado fue más tecnología. No, pues la revolución industrial es un cambio muy importante. Pues es una revolución en la industria. Claro, un antes y un después. Cambios en la sociedad, estructura social. Y pues, ¿con qué empezamos, mi cromo, de este tema? ¿Qué traes? Pues, primeramente, hacer énfasis que es la primera revolución industrial, güey. O sea, ¿cuántas van? Ahorita va la cuarta revolución industrial. Vale. Que más adelante vamos a platicar sobre ella. Uh-huh. Que es todo esto de la tecnología y todo el mundo del internet de las cosas. Simón. Todo este rollo. Pero pues más adelante, ¿verdad? Porque sí, es un buen tema también. Que ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Cuando saquemos la precuela. A huevo. Del tema, sí. Simón, y pues esta es la primera revolución industrial, ¿no? O se podría decir la revolución industrial como tal, ¿no? Ajá. Que fue en el siglo XVIII. Siglo XVIII. 1750 más o menos. Bueno, en la segunda mitad del Ahí se considera que comienza. Ajá. Se considera. Simón. En la mitad del siglo XVIII. Y pues, más que nada, esto es como dejar el feudalismo, güey. Simón. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista de la economía y pues es el paso entre el feudalismo, entre las haciendas y... Ajá. Perdón. Entre las haciendas y la industria, como las fábricas, güey, el trabajador. Es que el trabajador, disculpa, pasa en el mundo feudal, trabajan como se tienen como el líder de la casa, ¿no? El señor feudal, güey. El señor feudal, exactamente, o sea, trabajan para él, la fuerza laboral está ahora sí que a su disposición, güey. Sí, y aquí lo que pasa es de que se mudan, de los campos a las industrias. Sí. Se mueve la fuerza laboral a ese giro. Exacto, por ejemplo, en el feudalismo, pues está la hacienda, ¿no? Uh-huh. La hacienda, digamos, está en un pueblo. Sí. Y el pueblo trabaja en la hacienda, ¿no? Todo el pueblito ahí chambea. Y el señor feudal les paga, pero en especie más que nada. Sí. Y lo que les paga así en forma de dinero, pues es dinero que lo cambian con ellos mismos, ¿no? En la casa de rayas. Las tiendas de rayas. Ajá. La tienda de rayas. Y luego es que pues ellos también en este punto no tenían como la oportunidad de desarrollo laboral económico. O sea, de poder evolucionar su economía. Y entonces creo que lo más significativo es esta libertad que se les da de que ahora hay un sueldo. Ajá. Por tantas horas trabajadas te vas a pagar tanto y ya tú tienes la libertad de ese dinero por ahora sí poderlo pues intercambiar por cosas como es, ¿no? Pues hacer la economía. Sí, bueno, en pocas palabras lo que estás diciendo es de que ahora el trabajador es libre, ¿no? Sí, para trabajar tiene una en lo libertad. Que quiera. Ajá. Porque en la hacienda pues está el trabajador, le está sirviendo al patrón, pero lo que él le diga, ¿no? O sea, como que Simón. Nosotros somos una hacienda, ponle una hacienda cañera, güey, que se dedican al procesamiento de la caña de azúcar. Ajá. Pues su trabajo va a ser así enfocado en eso. Y tus hijos van a trabajar de eso. Uh-huh. Y según tu capacidad, ¿no? Como te vean, te van a poner a hacer tal tarea y así vas a, pues como dices, de generación en generación. Sí. Y ya en la revolución industrial, pues sí, digamos que el trabajador ya es libre para
pues para emplearse donde él encuentre un trabajo que le... Donde él considere que puede desarrollar sus habilidades, donde se sienta cómodo. ¿Cómo se empieza? ¿Tú qué crees que es lo que más marca esto de la revolución industrial? ¿Qué acontecimiento? La máquina de vapor. La máquina de vapor. Ajá. Okay. Sí, los grandes inventos. O sea, mira, está la ilustración, ¿no, güey? Sí. ¿Verdad? Sí. Que es este proceso donde... Ideológico, filosófico y social, ¿no? El famosísimo siglo de las luces, ¿no? Claro, güey. O sea, se empieza... la imprenta, o sea, el conocimiento se empieza a expandir, ¿no? Creo que ese fue uno de los inventos que más también marcaron la ilustración empieza con la imprenta, porque la imprenta es esa distribución en masa de información, o sea, claro. Antes creo que no todos sabían escribir, no todos sabían leer, obviamente, creo que eran más que nada los padres y así. Sí, güey. Que hacían ellos. La nobleza y... Exactamente, y ellos transcribían, o sea, un libro venía a mano. Entonces poderlos fabricar a todo masa, escrito a mano, güey. Fabricarlos en masa. Sí, no se podía. No. O sea, era imposible. Sí. Y con la imprenta, pues ya el conocimiento se empezó a expandir, ¿no? Ya tú podías imprimir 100 ejemplares y no manches, o sea... En un día, ¿sabes? 100 ejemplares. Que un libro... Sí, ¿no? Te tardas 3 meses en hacer un libro, un mes. Sí, fue un gran salto, ¿no? Sí. Entonces, con todo este movimiento que se dio... Pues los inventos empezaron a fluir, ¿no? A florecer. Sí. Que ya se tenían ciertos inventos, ¿no? Ya, o sea, la rueda viene desde el primer capítulo. Desde Mesopotamia, que ya lo vimos también. Pero, o sea, me refiero a que la máquina de vapor, fue la que el boom. Detonó, güey, sí, detonó. En todo aspecto, en todo sentido. La primera máquina de vapor creo que tengo entendido que es una bomba de agua, ¿no? Pues sí, es una... O sea... Sí, pero... bueno, vamos a decir que es una máquina de vapor. Básicamente es un mecanismo mecánico que se mueve por vapor, ¿no? O sea, tú calientas agua. Sí, pero me refiero a que... o sea, sí. Pero me refiero que era una bomba para los pozos de agua, o sea, para sacar agua. No, bueno, ahí no. Yo creo que vi, para no tampoco dar 100%... o sea, porque el invento, obviamente, de la máquina de vapor, pues obviamente es el tren, es la máquina... Sí, o sea, lo que te iba a decir era de que uno en corto se va con el tren, ¿no? O sea, uno dice la máquina de vapor, el tren. Sí. Pero la máquina de vapor, pues no solamente era para el tren, ¿no? Era para toda la industria, pues, pesada, güey. Todo, o sea, todo lo que se fabrica hoy en día, pues ahorita ya lo hacemos con electricidad, ¿no? Y en este entonces, pues no había electricidad así como la conocemos ahorita, ¿no? Ajá. Entonces todo era a base de máquinas de vapor, de todos tamaños, ¿no? Chiquitas, grandes. Para pues ahora sí que fines determinados, ¿no? Sí, para hacer mover una... Pues se podría decir que una línea de producción, ¿no? Pues eso ya viene del Fordismo, cuando se empiezan las líneas de producción. Y de aquí el Ford es base fundamental de la revolución industrial, porque él inventó la producción en serie, ¿no? La producción en serie, haz de cuenta que antes el trabajo era... artesanal. Sí. Y él crea el concepto de serte especialista. Claro. De que, o sea, si tengo 10 trabajadores y cada quien es especialista en hacer una cosa, poner una llantita, pero no fue como que o sea, de que él sí hiciera... especialista en tal cosa. No, pero en hacer una cosa. Una cosa, pero una tarea sencilla. Sí. O sea, mecánica, nomás de, no sé. Pones un tornillo, le pones una banda y contratas 100 y en un día que pueden, entre 100, no acaban en un día un carro. Ajá. En un día se están aventando 20 carros, 20 vehículos. Entonces ahí sí. Trabajo en banda. Ajá. Sobre la banda. Es la producción en línea. La producción en línea. Y todavía pues se usa todavía. Sí, claro. O sea, todavía seguimos. O sea, te digo, está dando el salto a la cuarta revolución. Pero aquí es donde empieza todo esto de la producción en masa. O sea, producción en línea, que como tú dices, güey, tú lo que producías antes en un año, pues lo produces ahora en un mes. Sí. Lo que producías en una semana, en un día. O sea, cambia. ¿sí, no? Cambia todo. Cambia de forma radical. Y esto es algo que le da un giro a toda la sociedad como la conocíamos, ¿no? Sí. O sea, de estar todos en pequeñas haciendas así a lo largo del territorio, se empiezan a
a juntar, ¿no? O sea, se empieza a hacer las grandes ciudades. Se hacen ¿no? ciudades. Salen del campo para emigrar a la ciudad. Ajá. Y que a la vez esto también denota pues la crisis que hubo en el feudalismo, ¿no? O sea, me imagino que... Pues es que por eso surgen las revoluciones. Exacto, sí. Es el impacto de que un sistema empieza a colapsar, se empieza a fracturar. Ya no es óptimo, ya se desactualizó. Sí, se desgasta tanto que ya pues se ocupa. Tiene que haber otra cosa. La misma sociedad exige ese mismo cambio. Ajá. Yo veo que el pedo en este tiempo, bueno, hablando ya del lado de los trabajadores, eran las condiciones de trabajo que tenían. Sí. Horas. Y que ya había conocimiento más... Yo platicando con alguien... Más educación también. Sí, platicando con alguien decía... Porque no hay electricidad, o sea, empecemos del punto que no hay electricidad, por lo cual no existen los turnos nocturnos. Si hubieran existido los turnos nocturnos, o sea, la gente trabajaba hasta 12 horas al día, 13, 14, no, o sea... Antes de que en cuanto salía el sol y hasta que se ocultaba el sol. De sol a sol, ¿no? De sol a sol. El dicho. Y si hubiera habido electricidad, hasta se hubieran trabajado de 3, 4 días. No hay, o sea, trabajas muchas horas, ganas poco dinero, no hay una edad, o sea, niños en las carboneras trabajando, ya eran adultos, a los pinches 12 años ya los ponían a trabajar. Sí, no, desde niños, o sea, esto ahorita vamos a ver como que las cosas más impactantes, más oscuras de esta revolución, ¿no? O sea, porque el trabajo infantil siempre ha existido, ¿no? Pero la explotación. Pero aquí es donde se dio así machín la explotación laboral con todo, güey. Es que no hay derechos del trabajador en sí. No, pues no. No hay derechos del trabajador. Esto es muy incipiente, güey, o sea, aquí es donde también se empieza a ver antes la riqueza, güey, la tenía el clero, la iglesia y la nobleza, ¿no? Sí. Ellos eran los pocas manos. No, y, o sea, ahorita también en el capitalismo, que aquí es donde empieza, ¿no? Pero ya no cambia de manos, güey. O sea, ya no es, o sea, surge una nueva corriente, unas nuevas manos, ¿o qué? Sí, una nueva clase social, güey, Simón, que es pues sí, los empresarios, los burgueses, los capitalistas, ¿no? Sí. Porque antes no, pues te digo, la riqueza se la repartía entre la iglesia y la nobleza. Y ya aquí, güey, pues salen otras manos, los nuevos ricos, se podría decir, ¿no? Sí. Bueno, los ricos y ya ellos toman el poder económico como tal, ¿no? Se lo quitan a la iglesia y a la nobleza y ya ellos se ponen como se posicionan en el mundo capitalista. Ajá. Cambia como cambia el pensamiento, también cambian las formas económicas, ¿no? Pues los poderes. En mi perspectiva primero cambia la economía. La economía, güey. O sea, la sociedad. Sí, o sea, la sociedad cambia porque cambian las formas de producción. O sea, la sociedad cambió en este punto. Sí. Porque evolucionaron las formas de producción, ¿no? O sea, pues te digo, se hicieron estos inventos, se dio la imprenta, o sea, todo por estas cositas, ¿no? Estos bueno, no son detalles, son grandes inventos, pero que sí cambian, hacen una revolución, güey, como estamos viendo, ¿no? Que es como que lo más impactante, o sea, sale la producción en masa, o sea, el trabajo en línea, la máquina de vapor, y hablamos también de la imprenta. ¿Qué otro invento surge en este tiempo, Micromo, que sepas? El automóvil, mijo. El automóvil. Bueno, que el automóvil es más después, un poco más después, pero de ahí viene, ¿no? O sea... Ajá. También, no sé exactamente en qué año se inventó, ¿no? Porque Ford no lo inventó, o sea, el automóvil viene pues un poquito de antes, güey. Sí. En este mismo tiempo, pero por la misma máquina de vapor, pues más bien las comunicaciones, güey. La comunicación, güey. Es que es más rápido. Es más rápido el llevar. Obviamente es más rápido el llevar, ahora sí que, ¿cómo se le puede decir? Transportar materia. Sí, las materias primas, información. Claro. Rápido, y eso yo pienso que es el boom que hace que todo explote. Exacto, la comunicación detonó todo este intercambio de materias, güey, todo se hizo más a prisa, las potencias se hicieron más ricas. Ajá. Porque también otra cosa es de que la revolución industrial empezó en Gran Bretaña, ¿no? En Inglaterra, sí. En Francia, en Europa Occidental, güey. Ok. Alemania, pero Alemania menos. Okay. Ahí Inglaterra fueron los primeros. Fueron las puntas. Sí, fueron las puntas, Simón.
Pero pues hay regiones, hay lugares en el mundo, mismo aquí Zacatecas, güey, que no se han industrializado, güey. O sea, a donde la revolución industrial pues todavía no llega, ¿no? Sí, sí, pero sí. pues ya es por otra lógica, ¿no? Pues ya es otras formas también culturales que se tiene y... Pues bueno, yo lo veo como otra forma del capitalismo, de cómo se apropia de los lugares para... O sea, nosotros no producimos carros, güey, como Aguascalientes, ¿no? Exacto. Pero aquí producimos, pues, los cables. O sea, aquí la mano de obra está enfocada en otra cosa, pues. El giro, Ajá. el giro de la industria. Y eso va en base a las decisiones de los empresarios, ¿no? O sea, de cómo los capitalistas mueven su capital a sus intereses, pues. Pero sí, pues en Gran Bretaña fue donde se dio todo este show, güey. Ahí fue donde empieza. Ajá. 1750. Más o menos, sí. Y pues el ferrocarril, güey. O sea, te digo, el ferrocarril fue... Pues no manches, conectó el mundo, güey. Sí, fácil. O sea, lo que antes un mensajero... Sí, en caballo, en carreta, pues se tardaba tanto en llevar, ya te lo están llevando sin descanso, o sea... Exacto. No, sí. Aquí en México, por ejemplo, también si hablamos de eso... Bueno, fue con Porfirio Díaz que se empieza a dar ese rollo de la industrialización cuando trae los ferrocarriles y todo eso aquí. Ajá. Que hace las líneas férreas. Aquí en México fue el boom de industrialización. Ha sido el brinco más grande yo creo que ha tenido aquí en el país, fue con él, ¿no? Sí, pues sí, de pasar de ser, bueno, que pues igual tampoco fue como el gran, así como que ahora sí México ya es un país. No, pues no. Pero sí, no había nada, o sea, pero literalmente. El pedo con él fue el esclavismo que también... A ver, yo te quiero preguntar, ¿tú qué perspectiva ves a Porfirio Díaz? Pues sí, yo pienso que ahí no puede haber solo una perspectiva de decir en una connotación de bueno o malo, de encerrarlo sí, claro, en un aspecto bueno o malo, porque si lo hablamos en evolución industrial, él fue el boom, sí, o sea, pues él hizo el ferrocarril, él ya a todos lados, o sea, sí. Se endrogó también para hacer un chingo. Pues es el problema, que la gente dice que pues vendió México. Sí. Y, o sea, en cierta forma... Explotó más todo. El pedo también, hubo esclavismo mucho en ese tiempo. O sea, eso si se construyó así de chingazos fue porque mucha gente murió en el proceso también. Sí, claro. Horarios culeros, mijo, así. No, y aparte aquí en México no se acabó el feudalismo no hasta tanto. Es lo que te digo, que a cada región llega diferente. Sí. O sea, sí, Porfirio Díaz sí trajo la industria. Sí. ¿Verdad? Trajo el ferrocarril sí, y por ejemplo, la cerera de Monterrey, o sea, también fue... Monterrey fue de los polos así industriales de siempre, ¿no? Sí. Porque él tenía la fundidora. Ajá. Entonces, todo eso sí se podría decir que fue... Yo pienso que si hablamos de aspectos económicos y tecnológicos, se puede ver como algo bueno pero si hablamos de aspectos sociales, de cómo se trató a la sociedad, o sea, de la discriminación también que había, los malos tratos en los trabajadores, mijo, sí. O sea, horarios, ahí sí había turno de noche y de todo el día y sin luz, o sea, sí. Fue una explotación. Entonces, pues ahí sí como lo quiere ver cada quien, o sea, si tú lo ves en un aspecto social es un tirano, o sea, la neta, en ese aspecto social con el trabajador, la fuerza laboral. Sí. Si ya lo ves en la industria, pues vas a decir, todo lo que hizo, pero pues a ver, ahí va no sé qué darle más peso, no puedo decir 50-50, pero yo creo que le doy más peso al rollo social. Y aparte fue esclavo de sus circunstancias, o sea, fue esclavo de su tiempo, porque sí. en el tiempo que él estuvo, pues era cuando se tenía que hacer lo que se hizo, o sea... Cualquiera que hubiera estado en su situación, la toma de decisiones, hubiera a lo mejor hecho lo mismo. Sí. También es como tener un chivo expiatorio un chivo expiatorio, pero sí un personaje que sea el que haya dado ese salto, ese punto. Es que es como hablamos en todos los capítulos, o sea, la sociedad va evolucionando todo de la mano. Entonces, para que existan estas como normas sociales de trabajo, de producción y todo esto, que empiecen a enfocarse en el trabajador, en verlo desde un rollo humanista, de ver sus condiciones de trabajo, sus condiciones ergonómicas, sus condiciones fisiológicas, sus condiciones psicológicas, obviamente es porque tiene que haber una evolución en eso mismo. Sí. Ellos están trabajando bajo condiciones tan míseras, tan inhumanas, que por eso surge la necesidad de cambiar el mismo sistema. Claro. Entonces... no puedes decir como que siempre esperar que todo sea bonito.
El Claro. mundo evoluciona al paso que tiene Sí. que evolucionar. Y surgen estas Evoluciona normativas. ando tumbos, o sea, Sí. camina para adelante, pero a la vez se cae. O sea, vas aventando todo lo que está a tu alrededor. Y es triste. Sí, pero es la forma en la que se surge. podría decir que es el costo del progreso. Sí, se puede decir de ese punto que sí es el costo del progreso, porque por ejemplo en ese tiempo no se veía tanto lo que ahorita vemos como aspectos de la naturaleza, de cuidar nuestro entorno, o sea, están enfocados a producir, Sí. porque es nuevo, es innovador y no se ve la consecuencia, no hay una proyección a largo plazo para poder medir las consecuencias. Entonces esas mismas consecuencias es lo que hace que la misma industria, la misma gente le empieza a exigir sus derechos. Imagínate cómo, o sea, pues estas industrias que no tenían mínima noción de nada, cómo explotaban sus recursos. O sea, si ahorita los explotamos de forma impresionante, o sea, yo pienso, ahorita como hablamos en el primer podcast me parece, ahorita es cuando más recursos consumimos. Pero ya tenemos como cierta noción de lo que estamos, Yo pienso que aunque tenemos la noción, consumimos así, obviamente también porque somos más población, eso. Y aparte hemos generado más necesidades. Ya tenemos más necesidades como hemos hablado. Pero también nuestras formas de producir, como son más sofisticadas, es más fácil. Son más eficientes. Son más eficientes, más sofisticadas, es más fácil sacar un chingo. Sí. Disculpen la palabrota. Sacar un chingo a puños, o sea. Por eso mismo se hace la explotación a más grande. Por eso mismo surge la necesidad de normativas que giren en torno de todos estos aspectos. Claro, porque, o sea, cuando esto empezó, pues no había como esas regulaciones de nada. No sé si hayas escuchado de cómo estaban las ciudades inglesas cuando empezó la revolución industrial, las ciudades industriales, se empezaron a hacer negras. O sea, los árboles empezaron a ser negros, de hecho... ¿El carbón o qué? Sí, man. El tizne, ¿cómo se llama? Ajá, el tizne, o sea, se empezó a tiznar todo porque, pues, para producir el vapor se tenía que quemar para producir vapor se tenía que quemar carbón, ¿verdad? Sí, pues así eran las máquinas como funcionaban las locomotoras. Ajá, entonces, pues las ciudades empezaron a ser negras. De hecho, hasta ahí se ve también la evolución de Darwin, porque hay unas polillas, unas palomitas, que aquí las conocemos como palomitas. Ajá. ¿No te acuerdas de eso en los libros de biología? No, a ver. De que las palomitas, las polillas, se empezaron a hacer negras. O sea, las negras eran las que sobrevivían, porque no se veían en los árboles porque estaban todos tiznados. Entonces ya no había tantas polillas blancas, ya eran puras polillas grises, negras. Entonces ahí se vio como se adaptaron a su entorno. La selección natural, exacto. Y también pues de las personas, ¿no? Yo me imagino estar respirando eso. O sea, por ejemplo, a lo que voy, ahí no había condiciones en el impacto de la fisionomía del hombre, o sea, en su cuerpo. No, eran condiciones muy feas, insalubres, muy insalubres. O sea, no... Ni un cubrebocas, nada que... Ahorita está muy de moda eso, obviamente, pero en ese tiempo no. Condiciones insalubres. Para empezar, sin seguridad. Vivían hacinados, güey. O sea, porque venían todos del campo, llegaron a las ciudades y, como vulgarmente se dice, de paracaidistas, ¿no? A donde caigan, ¿no? Entonces llegaron y en una casa vivían, pues no sé, decenas de personas, ¿no? Eran casas grandes. Sí, o sea, eran edificios, ¿no? Sí, pues en Inglaterra son más edificios, ¿no? Edificios de departamentos. Pero, pues, vivían hacinados la gente, ¿no? Edificios no había, más bien eran casas grandes. Pues sí. Más bien eran casas grandes. Ajá. Pero es que ya ves cómo tienen esta forma de que, pues, así, digamos que toda la cuadra está así pegada. Sí. Así son como departamentos, así, en tres niveles, así. Entonces, pues, ahí vivían todos y pues para empezar estaban todos hacinados. Y eso generaba pues... Viviendo como sardinas. Como sardinas, enfermedades al por mayor, piojos, todo lo que conlleva, ¿no? Ratas. Y luego... Insalubridad. Y luego las condiciones laborales, pues no manches, no había... Si te quemabas en la hoguera, pues no, el patrón se lavaba las manos y el que sigue, ¿no? Había tantos que
había mucho de donde... Sí, no había es que era eso mismo, no había, tenían como que unos derechos, prestaciones, no sé. No, esto no existía. No existía. Y ahorita que dijiste que el trabajador ya era libre, Sigue siendo esclavo. Exacto. De sus necesidades. Uh-huh. Sí, exacto, ya, o sea, ya no era el señor feudal, ya era el patrón. Es que no. El de la fábrica, ¿no? Nunca hemos dejado de ser libres, solamente ha cambiado la forma en que nos someten. Sí, más bien de ser esclavos, ¿no? Sí, de ser esclavos, o sea, de ser esclavos. Nunca ha cambiado ese aspecto. Siempre vas a trabajar de algo, siempre vas a trabajar para alguien. Bueno, igual y no, puedes formar tu industria. Tal vez, esas son de las cosas, de las libertades a las que surgieron. En que... Pero más adelante, güey. Sí, esos son más adelante. Sí. Al principio no, eran las personas que tenían el capital para poder invertir los que lo hacían. Sí. Hoy en día ya puedes, hay un poco más de libertad, muchísima más. Sí, a comparación. Puedes prepararte en una escuela, o sea, puedes aspirar a algo. Es más que nada la educación lo que ha avanzado, o sea... El problema de esto es que no había educación, o sea, las personas no tenían la facilidad de ir a una universidad y educarse y prestar su mano de obra... pues más calificada, se podría decir, ¿no? Sí. O sea, en ese entonces pues venían del campo, eran campesinos, que no tenían las condiciones para estudiar ni para... Nada, o sea, literalmente vivían a la luz de su patrón o a la sombra. Como hay el grado de estudio más o menos promedio, lo tienen el cromo más o menos que estudiaban. No había. Yo pensé que eran analfabetas. ¿Sí crees? Sí, en el feudalismo la gente era analfabeta. Sí, en el feudalismo sí. Bueno, igual al principio sí de esto, ¿no? Sí, al principio, o sea, cuando recién se dio, pues sí, eran analfabetas. Ya después, pues empezaron a surgir ideas, ¿no? Sí. Acerca de todo esto que estamos platicando, ¿no? De ver cómo las personas, pues me imagino que había una gran mortandad, ¿no? Había una tasa. Sí, no, pues o sea, no importaban los trabajadores. Juan, ¿cuál crees que era el promedio de vida de las personas en ese tiempo? Pues yo le calculo, sin saber, la neta, pues a unos 40, 50 años. Yo creo que un 40. Unos 40. Yo creo que los 40. Ajá. Entonces... Ya hasta los 40 yo creo que ya estabas... Sí, ya estabas viejo. Tosiendo sangre. O sea, imagina, todo lo que estás respirando todo el día, ya estabas tosiendo sangre. Sí, o sea, eran condiciones infrahumanas, ¿no? Ya no estaba la tienda de raya, pero pues ganabas unos centavos. Entonces, sí, ganabas una miseria. Oh, está cañón. No hay bueno, a mí lo que más me impacta es que no hay horarios ni nada. O sea, hasta donde el patrón dice y hasta ahí se trabaja. Sí. O sea, literalmente era lo que dijera el patrón, ¿no? Sí. Fíjate que bueno, para darle un poquito... Un giro. Pues siguiendo la misma línea, güey, pero de cómo fueron que los primeros capitalistas, o sea, porque hubo personas que se hicieron capitalistas, ¿no? Y gente que pues siguió siendo trabajadores, ¿no? O sea, según esto, los primeros capitalistas fueron los comerciantes. Ok. O sea, los que llevaban encargos de... No encargos, sino que comerciaban entre reinos, ¿no? Porque pues en la Edad Media eran reinos, ¿no? O sea, sí. Tú te mueves para allá y tú te mueves para allá. Duques y demás. Entonces los comerciantes que se movían entre todos los reinos fueron los que empezaron a crear su propio reino. Ajá, sí, a ¿cómo se dice? A acumular riqueza, ¿no? Ajá. Y ya cuando se dieron las condiciones, fue cuando le metieron todo, ¿no? Lo que habían juntado a través del tiempo, de las décadas, de las generaciones, ¿no? Porque pues también... Y luego es que por eso salen que se especializaban a dedicarse a algo que es el mismo trabajo que se ha dedicado a su familia, pero ahora ellos ya con el capital para industrializar ese mismo, ¿no? Claro, es que en el feudalismo yo es donde veo más así como los artesanos. Ok. Como de que si era más de... Ser artesanos. Ajá, de que tú si eres zapatero, tú vas a hacer zapatos y los vas a comerciar, ¿no? Zapatero tu zapato. Ajá. Pero obviamente no toda la gente nace con un oficio de familia, ¿no? No, pues no. O sea, también por eso, pues yo pienso que ahí es donde se hacía la diferencia, ¿no? Entre una persona que toda su vida iba a ser, pues, trabajadora para otra persona y otra persona que iba a prestar su servicio, ¿no? Sí. A crear bienes, ¿no? Yo pienso que ahí está. En ese aspecto. Ajá. Pues yo lo que he visto de muchos de los que lograron su historia, o sea, por ejemplo, bueno, Ford, ya hablamos de él. Luego también surge acá el toyotismo, ¿no? Pues otra corriente de producción que se genera. Ahora esto va más enfocada a la ciencia para realizar las producciones. Y luego viene pues hay varios. Hay varios. Rockefeller, güey. Los Rockefeller también. Ellos fueron de los
No, pues hasta, sí, pues son de los grandes. Sí, de ellos son de las familias que controlan el mundo. Son de las teorías conspirativas que escuchas en todos lados. Claro. Imposible no mencionarlos en este aspecto. Claro. Heinz, la marca Heinz también es, creo, viene de ese tiempo. Ya ahí pegándole más al siglo que XIX. Algo, sí, más. Pues no. Es que mira, estos empiezan en el 18. Pero es incipiente, ¿no? Sí, es el comienzo. Ajá. Se puede ver ya la proyección chida del auge. Ya lo que es el siglo XIX y el siglo XX es cuando se... Y pues no tiene tanto, o sea... No. Bueno, acabame de decir que Heinz. No, pues o sea, su familia se dedicaba a los encurtidos. Ajá. Entonces, pues fueron las pequeñas cosas que empezaron a hacer, o sea, también quebró. Sí, claro. Su primera industria quiebra, vende su casa. Y vuelve a intentarlo hasta que se convierte en la marca que es. O sea, él también hizo algo donde tenía su zona industrial, donde tenía él contrata mujeres. Obviamente sabemos que aquí las mujeres era la mano de obra más barata que hasta la fecha les pagan menos a las mujeres. El punto es de que él les daba un trato de higiene muy chido. Llegaban y les hacían manicura. Órale. Sí, imagínate cómo andaría. O sea, pero esos son los aspectos padres. O sea, por ejemplo, él decía... como que lo que les diferenciaba, ¿no? Él hizo varias cosas que a mí me sorprenden. O sea, en el aspecto, por ejemplo, de meterle una cintita a la tapa. Porque él decía que que se sentaba arriba se marcaba y se veía feo. Órale. Y ya daba como un aspecto... Ahí va tirándole más a la mercadotecnia. Fíjate, claro. Aspectos que todavía ni estaban como concretados, pero ya se manejaban. Él dice, si le pongo una cintita arriba, la gente lo va a consumir más porque se ve más fresco. O sea, aspectos, limpieza, les limpiaba las uñas, manicura todos los días. En la zona industrial que él se posiciona, entonces al lado están todos los que trabajan a su alrededor, él les compra. O sea, son como sus proveedores, o sea, el tal del carbón, tal del esto, tal del otro. Entonces, en vez de hacer eso, y compró todo. Dijo, en vez de seguirles yo... Los grandes hicieron eso, güey. Y sí, por eso se volvieron lo que se volvieron. Sí, esas personas... Por ejemplo, los Rockefeller, pues ellos son del... Carboneros, ¿no? ¿Qué era? Petróleo, güey. Petróleo, ok, sí. Ajá. Para las lámparas de calle, ¿no? Es lo que se usaba en ese entonces. Es que también cuando se descubrió el petróleo también fue otro boom. O sea, cuando se empezó a usar el petróleo, así que... Bueno, Estados Unidos, pues es otro de los países donde se dio también la revolución industrial con todo, ¿no? Sí, también Estados Unidos tiene una historia muy particular porque, pues... Todos digamos que emigraron de Europa las mejores familias hacia Estados Unidos. Y pues también con esto hizo que Estados Unidos se desarrollara pues a la par de Europa, ¿no? Sí. O sea, todo Rockefeller y Heinz son de estadounidenses, sí. ¿no? Y también está allí, ¿cómo se llama? La locura del oro. ¿Cómo le dicen cuando las minas... que empiezan a producir también allá oro. También la marca Levi's ahí es donde se forma por a los mineros. Pues es que surgen nuevas necesidades. Entonces esas necesidades llegan los listos que ven ese tipo de necesidades. Los visionarios. Sí. Por ejemplo, el que hizo la marca Levi's, o sea, él la idea la saca de los mineros. Por ver los pantalones todos llenos de hoyos y dice, no, si les vendo un pantalón que les... O sea, lo que hizo fue los remaches, ¿no? Él vendía tela, su familia se dedicaba a vender telas. Ajá. Telas, haz de cuenta que ellos traían telas y él ve ese rollo de los pantalones así todos... porque se metían piedras hacia las bolsas y todo el rollo, entonces los pantalones... Era un trabajo rudo. Exacto, entonces creaba pantalones para trabajo duro que duraba, que les garantizaba. Y eso es una pequeña necesidad que hizo una diferencia. Claro. Y así fueron las pequeñas necesidades lo que fue haciendo la diferencia. Sí, claro, fueron las que fueron posicionando a unos güeyes más arriba que otros. Y gente que tenía ya una posición económica estable se fueron desapareciendo. Porque no se actualizaron en el momento. Sí. Y eso sigue pasando, ¿no? Sí. Pero imagínate cuántas marcas no han desaparecido a lo largo. Es el Darwin del capitalismo, el adaptarte o... Pues es el... ¿Cómo se llama? Darwinismo social, ¿no? Sí. Pero no sé si se aplique también a esto. Bueno, pues se aplica a todo en realidad. Pues yo lo digo me estoy inventando un término, no lo pongan en sus exámenes, gente que nos escucha. O sea, yo lo digo desde el punto de la adaptación. ¿Te adaptas o te mueres? Ajá. En la industria siempre va a ser eso. Sí, claro, pues el darwinismo social sí es como de que tú te adaptas a todas las situaciones para sobrevivir, ¿no? Otra cosa, güey, que ahorita le diste al clavo. Qué bueno, a ver. La mujer, güey. Ah, sí. Siempre ha sido relegada. O sea, siempre ha sido como de que el hombre trabaja y la mujer en la casa, ¿no? Sí.
Y en esta... El machismo. Claro, la cultura machista siempre ha imperado, ¿no? A lo largo de la historia. Pero aquí con la revolución industrial también fue como que... Llegan al trabajo. Ajá, o sea, no habíamos explotado a la mujer de esa forma hasta este punto. Y suena bien culera esa Sí, no, suena muy feo. Suena muy culera. Pero aquí se dio la explotación de la mujer y de la infancia, así con todo, güey. De todo, o sea, de todo en general. De todos, pero la mujer y los niños se ven más en este aspecto. Sí. Porque antes eran también los niños, pero los niños varones, obviamente. Y que ya a cierta edad, ya vete con tu papá a trabajar al campo. Y aquí la mujer también la atoró al trabajo. Sí, al trabajo en la industria. Sí. Y también... Ganando, si ellos ganaban poco, no, la mujer nada, o sea. Sí, o sea... No sé en qué proporción. Sí, yo a veces escucho a la gente cuando empiezan a platicar de decir, me hubiera gustado vivir aquí, me hubiera gustado estar... Y yo digo, no, hoy es el mejor momento para vivir. Sí. La neta, o sea, aunque el mundo siempre ha estado feo y tal vez siempre va a estar feo. Pues es como lo quieras ver, güey. O sea, en condiciones sociales siempre va a haber condiciones sociales feas. Y siempre va a haber algo que no nos guste y algo por lo que vamos a luchar. Pero yo lo veo como el mejor punto para vivir, para vivir. Para haber nacido. Sí, o sea, tienes de perdido, bueno, no todos, hay lugares en que no, pero pues sí hay un poquito más de que puedas prepararte. Más oportunidades de poder salir adelante. Sí, o sea, la información en tu mano. Claro. O sea, ya, literalmente, la información a tu mano, cualquier pregunta que te surja la buscas, la respondes, o sea... Hay trabajo, hay lo que hablábamos lo que no había, ya hay derechos del trabajador, derechos de la mujer, cuánto tienes que ganar, esto y lo otro. Obviamente no todos estos derechos son buenos, algunos y no se cumplen, obviamente hay aspectos de corrupción y todo este rollo que siempre va a existir, siempre ha existido. Pero si lo comparamos... Todos vamos a nuestro nivel, a nuestro ritmo. Sí. Por ejemplo, estos países, o sea, Gran Bretaña, Francia, Alemania, son primer mundo. O sea, ellos empezaron a industrializarse pues al principio, se podría decir. Y ahorita ya tienen un nivel pues muy avanzado, ¿no? Sí. A comparación de lo que se dice... el tercer mundo, que pues es Latinoamérica, África y Asia, ¿no? El cuarto, quinto mundo. El sexto mundo. El inframundo. El inframundo. Sí, está muy cañón, güey. O sea, vamos a nuestro nivel aquí. Es que es como tú comentas, es obvio que ese tipo de países lleguen a ese punto por... Empezaron antes, pero también hay países que... No, y también hay... O sea, por ejemplo, Japón. Ajá. Japón también empezó no empezó igual. Y en la Segunda Guerra Mundial quedó pobre. Sin nada. Pero fíjate, ahí le estás dando otro punto. Los que participaron en la guerra también, ¿no? Como que fue otro... Pues es que las guerras... bueno, esto ya no estamos saliendo un poquito, pero qué bueno que estamos tocando el tema. Claro. Quiero que esperen la próxima semana viene el podcast de las guerras. Entonces... bueno, el punto es, ya lo retomaremos y le daremos más profundidad en ese punto. Bueno, en el próximo podcast, para los que nos escuchen cada semana, muchas gracias. Ya llegamos a más seguidores y seguimos ya dando por más. Pero bueno, ya se fueron los comerciales. El punto es de que las guerras siempre son un incentivo para la revolución industrial, crear nuevas tecnologías. Claro. Y es una carrera. Para ganar la guerra tienes que ser en tecnología, en comunicación, en todo tienes que ser el primero. En economía se dice que la guerra es una destrucción de valor masiva, o sea, todo lo que existía del valor, que el valor es el trabajo, ¿no? El trabajo es lo que crea valor. En economía te digo, pues la guerra viene y destruye todo, ¿no? Entonces ya cuando queda nada, pues lo que tienes que hacer es reconstruir todo, pero de una forma apresurada, güey. Entonces, no manches, Alemania, después de la Segunda Guerra, también... Quedó en cero. Completamente destruida. Sí. Y... pues toda Europa. Sí, claro, pero Alemania sí la hicieron añicos completamente, así de que vamos a exterminarlos, así que ya... No, sí. Gacho. Japón fue lo mismo. Claro. Fíjate, bueno, yo para hablar de esto, de las corrientes como estamos hablando, el Japón empezó a producir motocicletas con los desechos que quedaron de los aviones.
ese fue otro punto, o sea, de la misma carencia que hubo, surgió una nueva corriente. No me acuerdo cuáles son de esa marca, pero también surge... Sí, he escuchado eso. Surge, o sea, de todo lo que se destruyó, todo lo que quedó, todo lo que se descontinuó, lo desarmaban y empezaron a construir armas más, y se volvieron a levantar. Sí. ¿Sabes? También lo que importa mucho aquí, güey, es el dirigente. Sí, y, o sea, los políticos. La cuestión económica y política siempre van de la mano. Sí. ¿No? Pero sí se ocupan así, gente realmente... comprometida con el pueblo. Sí, o sea, aunque tenga intereses para... Es que mira, es el problema. Porque uno dice, es que el tal dirigente, tal dirigente se va para tal lado, ¿no? O sea, de que él nada más, beneficia a los capitalistas o a los ricos. La burguesía, el pueblo. Ajá. Y bueno, pues regularmente así es, ¿no? Sí. Sin embargo, no, o sea, un gran pueblo también tuvo un gran dirigente que antes de ver por nada más por una facción, que al igual y sí se iba un poquito para ese lado, pero igual también vio por el progreso, porque él vio que para que su facción estuviera bien, los demás que estar todos los campos sociales cubiertos en sus necesidades. Y eso es algo que en los países tercermundistas, pues no. Eso ahí, o sea, los dirigentes se enfocan en saquear y en dejar el pueblo, pues, o sea, más bien dejar el país. No se enfocan tanto en el progreso, ¿no? Se enfocan en el progreso de ellos y de su banda. Se ocupa mucho patriotismo. Patriotismo. Sí, eso es a lo que quiero llegar. El nacionalismo hasta cierto punto, pues sí te ayuda en este aspecto, ¿no? Uh-huh. Porque, pues bueno, un poco de eso ya porque estamos en la guerra. Sí. Pero pues Hitler también fue una persona que hizo que Alemania se desarrollara. Científicamente, ¿no? Económicamente. O sea, porque Alemania quedó tú sabes, ¿no? Quedó en crisis después de la Primera Guerra Mundial, que la perdieron. Sí. Y ya quedaron fracturados. Sí, o sea, estaban muriéndose de hambre, literalmente. Sí. Por eso se dio las condiciones para que el fascismo para que Hitler llegara al poder, ¿no? Para que llegara el Führer. El Führer. O sea, porque pues la gente cuando está en el suelo lo que quiere es un líder que la oriente, ¿no? Entonces pues llegó el Führer y los puso a trabajar, se podría decir, y les dio el desarrollo. Pues es que surge otra nueva estructura social, y es que cuando llegas a un lugar fracturado y reestructuras la sociedad, pues surgen ese tipo de... Pues sí, ahora sí, de corrientes, como el fascismo, pero que a veces no es... Fue a causa de las condiciones en las que estaban. Todo se crea porque las condiciones permiten que se desarrolle. Claro. Entonces, pues bueno, esto de las mujeres, retomando un poco, sí es donde se empieza... La marcha, hay una marcha, creo que sí fue donde se quemó una fábrica. Pues lo del 8 de marzo, ¿no? Sí, es el 8 o 7 de marzo. O sea, de la mujer. No sé, no voy a meter cosas que no... Ok. Bueno, pero es que esto es porque quemaron una fábrica llena de mujeres, ¿no? Sí. Y se hace una marcha. Uh-huh. Y de ahí en más, pues ya empieza el boom. Ahora sí que, pues, la lucha por los derechos de la mujer, mijo. Sí, o sea, esto también detonó en que las mujeres alzaran la voz. Sí, dice, ¿qué pedo? Nosotros trabajamos más que ellos, hacemos más que ellos. Sí, o sea, más efectivas que ellos y tenemos peor sueldo, peores condiciones, nos tratan mal. Y luego, deja de eso, la mujer tiene, pues hasta la fecha, tiene doble trabajo. Sí, trabaja en la casa y trabaja en su trabajo. Uh-huh. Sí. Entonces, sí. En el formal y el hogar. Ajá. El trabajo formal y el hogar. Y eso es algo que pues nunca les hemos valorado. Sí está muy cabrón. Pues es que de hecho decir, pues tú no trabajas, no, es ama de casa. No, también trabajas, ser ama de casa no es fácil. Por eso también hay remuneración económica por las personas que se dedican a dar servicios de limpieza en el hogar, ¿no? Sí. Es una chinga. Esto lo pongo así sobre la mesa. Me leí un ensayo uh-huh. de un libro de economía, ¿no? Y habla sobre el trabajo de estas mujeres, del trabajo no remunerado, ¿no? Ok, sí. Y como este trabajo no remunerado es el que ha creado la sociedad. Así, o sea, digamos el hombre pues te pone la comida,
pero la mujer te pone todo lo demás. Simón. O sea, desde que ellas son las que dan a luz, o sea, ellas traen a la gente aquí, a los trabajadores, ellas Sí. ellos los procrean. los procrean, desde ahí, te lo crían, o sea, ellas crían Te lo preparan. te lo preparan para el trabajo. Y o sea, todo este trabajo, si no se hiciera, que los remunerado. hombres regularmente no, o sea, los hombres no lo hacemos, que sí No. hay unos que les toca y lo hacen, más bien lo hacen. Y qué bueno. Y qué bueno, a huevo. Pero, o sea, este trabajo históricamente siempre ha sido de la mujer, ¿no? Y es un trabajo que ni se toma en cuenta, es como un trabajo invisible, que sin embargo, si no existiera, pues no se podría... La sociedad no existiría. sería, exacto. No sé, la sociedad no será tan amorfa. Exacto. Sí. Y ya, yo también dije, no manches, pues nunca me había puesto a pensar en eso, ¿no? Es que yo pienso que entre más introspección hagas en las pequeñas cosas de tu alrededor, más te das cuenta de la importancia o Claro. del papel que juega Cada cosa, güey. Y a veces vivimos en una normalidad, en nuestro egocentrismo de nuestra realidad, que ignoramos esos aspectos de la vida. O sea, desde que tu mamá que tenga que llegar a tal hora, o sea, por ejemplo, las que trabajan, se levantan para cambiar a los niños para llevárselos a la primaria, mamá, los llevan. Y se regresan a su casa para hacer de comer. Sí. Y todavía tienen tiempo de hacer más cosas, son más productivas en aspecto. Y uno pues sinceramente llegas y pones el food y echas 2 cheves y ya. Vamos. Sí. Está cabrón. Sí. Descansan el sábado para lavar la ropa, o sea, es... No, de hecho la mujer no descansa, o sea, no. siempre tiene que ver. No, que yo está- hablo del lado del trabajo formal. ok. Su día de descanso es Ajá. para seguir trabajando en el hogar. Claro, y otra cosa es que la mujer es... aquí usan el término en este ensayo que te comento de la economía de cuidados. Ok. Que, o sea, las mujeres son las que... ¿Qué es la economía de cuidado, Micro? Explícanos. Pues es este trabajo que te digo que no es remunerado, Ok. que ni es... Se podría decir que es invisible ante la sociedad. Ujú. Pero pues ellas son las que cuidan a los bebés. O sea, tan solo el hecho de que tú como mamá vas a cuidar a tu hijo, pero también no hay tantos niñeros como niñeras. O sea, Sí. la economía de cuidados. El reflejo del labor, ¿verdad? No hay tanto de esto de un género del otro en ciertas labores. Claro, o sea, la economía de cuidados es algo que la mujer casi por default hace. O sea, por ejemplo, las personas que cuidan adultos mayores, Ajá. que también regularmente son mujeres. Enfermeras. Ajá, hay más enfermeras que enfermeros, ¿no? Entonces, como que esta economía de cuidados es de la mujer y es algo que no está tan valorado. O sea, Socialmente no le tiene un valor tan... socialmente no es tan valorado. Ajá. Y sin embargo, si no existiera, pues no, como dijimos, No gira el reloj, no giran los Exacto. engranes. Es que esos son los pequeños trabajos también que... Claro. Pequeños, No, grandes tragamanjos. O sea... Sí, no se puede decir pequeños. No, ningún trabajo es pequeño porque pues pertenecen ahora sí que a la estructura Sí, a que social. todo de vuelta, A que todo en de el grande. vuelta, sí. Pero, No, está cañón. y eso... Y los minimizamos muy cabrón. Claro, y tan solo en el hecho de que pues, si es mujer se le va a pagar menos. O sea, desde ahí está muy denso. Y igual más adelante, pues ahí vamos a tocar algo más. Igual metemos en un especial Claro. enfocado en la mujer, en la historia del... Claro. Y pues, ¿qué más podemos hablar de esto, Micro? Como que... se te O sea, ocurre? hay mucho, güey. O sea, te podría decir que todo esto de la explotación laboral Ajá. condujo a nuevas corrientes del pensamiento. Sí. Pues yo estudio economía por lo mismo, güey, por ver estas desigualdades que se produjeron en esta época. O sea, en toda la historia ha habido desigualdad. Por eso surgen. Claro, Esas pero corrientes hasta en este filosóficas punto es donde se dan estas corrientes ya más estructuradas, ¿no? Ujú. Que fue lo que estas ideas de socialismo, Ok. de que todos tengan lo mismo, ¿no? Las mismas oportunidades, que no haya unos que se queden con toda la riqueza y otros que no, que vivan pues así en la precariedad, ¿no? O sea, como hemos visto que viven. Pero siempre ha habido esas ideas, es a lo que me estoy refiriendo. Siempre ha habido esas ideas de socialismo. Sin embargo, en esta revolución industrial es cuando se empieza a sistematizar este tipo de ideas. Es cuando se empieza a hacer más grande este movimiento, ¿no? Ujú. Que es el comunismo científico, ¿no? O el marxismo.
que este Marx pues es un gran pensador de esta época, su época es esta, ¿no? Es un filósofo de esta época que él surgió a partir de esto. O sea, él también, ¿no? El estudio de Marx es de Gran Bretaña y de las condiciones en donde trabajaban pues la gente, ¿no? De cómo el capitalismo se quedaba con la riqueza producida por el trabajador, ¿no? Okay. O sea, en pocas palabras, su teoría es de que el trabajador produce algo que se llama plusvalía. Sí, la plusvalía. Ajá. Okay, sí. Y esto es lo que es la riqueza. Sí, la acumulación. Sí, la acumulación. La acumulación del capital. Entonces, esta plusvalía la genera el trabajador. Pero al trabajador pues le pagan, ponle que una tercera parte de lo que genera, pues. Sí. Entonces de esta forma el capitalista es como se hace de su riqueza. Sí, no se paga como de igual porque pues él pone el dinero, entonces él tiene como que el mayor... Él pone el capital, digamos, primario y el trabajador pone todo lo demás que crea más capital, o sea, se va haciendo más grande la cadena. Y sin embargo lo que dice Marx en su teoría es de que el trabajador es el que crea la riqueza a final de cuentas. O sea, el capitalista, digamos que nomás lo va guiando. Sí. Pone el con qué y estos ponen las manos. Todo el trabajo. Entonces... La mano de obra. Entonces, estas ideas, pues el Marx lo que quiere es que el trabajador se dé cuenta de esto, ¿no? Primeramente que se eduque, porque él dice que el problema del ser humano... ¿Es la falta de educación? Le dice la alienación, o sea, que estamos alienados. Okay. De que todo este sistema pues nos tiene en este nivel, ¿no? de ignorancia, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos nos quieren tener así, pues de hecho él usa una frase muy famosa, la de la religión es el opio del pueblo. Ah, sí, muy que tiene dos sentidos, uno en el que la religión es como una droga que te crea un letargo para que no pienses en tus problemas. Y tiene otra como que el sistema te da la religión para que estés aletargado, ¿no? Sí. Pero pues él lo que quiere decir con esto es que la población está alienada, ¿no? O sea, que no pensamos más allá de nuestro trabajo. O sea, que no vemos más allá de nuestras condiciones. De lo que tenemos enfrente, ¿no? De cómo le voy a hacer para comer el día de mañana, o sea... Vas viviendo, güey, vas pensando tanto en esos aspectos de satisfacción que no ves más allá. Claro, el trabajador vive en pobreza y no puede ver más allá de lo que es cómo ganar dinero para darle a mis hijos de comer mañana. O sea, yo no puedo pensar en filosofía si tengo la panza vacía. Sí, pues, primero las pocas palabras. Es Maslow, es la pirámide de Maslow, uh-huh. ¿no? En cierto aspecto de esto del cubrir tus necesidades. Exacto. Tú no puedes pensar más allá si no tienes las fisiológicas cubiertas. Exacto. Entonces... Y la economía obviamente es la que te satisface estas necesidades. Exacto. Entonces él lo que hace es hacer que esta teoría, esta filosofía se expanda por la ¿cómo se dice? La clase trabajadora, el proletariado, ¿no? Como le dice él. Entonces, estas ideas, pues él las empieza a expandir, pues en su famoso manifiesto comunista, no sé si lo hayas escuchado. No lo he leído, pero sé cuál es. Ok. Y la gente que nos escuche, que me escuche decir esto, va a decir, pinche croma es bien chairo y no sé. O sea, pero pues son ideas que pues tienes que ponerte a analizar. Pero o sea, es que sí, también nosotros hablamos de las corrientes científicas, pero pues también las filosóficas son Pues esto es ciencia, güey. Es ciencia, sí, pero o sea, nos ponemos a pensar que en el ferrocarril, que en esto, las máquinas de vapor, esto y lo otro, y pues también la filosofía, la idea que va del trabajador. Ahora sí, pues todo esto que lo engloba es lo que pues también te enrique para que lo entiendas. ¿no? Para que lo entiendas. Claro. Entonces, a lo que quiero llegar es como esto, o sea, este pensamiento que se desarrolló por la revolución industrial fue lo que ahorita también nos tiene donde nos tiene. Porque ser como estamos. Porque el comunismo y el marxismo en el siglo XX fue cuando se explotó, se puede decir, se expandió. Pues ahí está la Unión Soviética, ¿no? Ahí está China. O sea, la Guerra Fría, que también en Rusia. Algún punto vamos a hacer un podcast sobre la Guerra Fría. Eso estaría muy bueno también. Claro, que también va después de la guerra, ¿no? Porque la Guerra Fría es después de la guerra. Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Ya son las cachetadas bajo la mesa de la carrera espacial y todo eso. A huevo. Sí. Pues es la sociedad amorfa, ¿no? Sociedad amorfa. A huevo. Entonces, lo que quiero decir, güey, es de que aquí se gestaron las ideas que ahorita rigen el mundo en relación a lo que está bien y está mal de la riqueza. Ok. O sea, eso es lo que quiero, pues, como así como dejar en claro. Y ahorita, si pudiera hacer mi conclusión, esta sería mi conclusión. Simón. Aquí están las ideas que rigen al mundo hoy en día. Sí, realmente, pues, como lo vamos a ir viendo, a partir de aquí, pues se fueron dando muchas, teorías, corrientes que antes no existían. Ok. O sea, antes nada más. Pues sí, van surgiendo, se van contraponiendo. Han surgido más. Claro, pero a partir de esto, ¿no? Entonces se van contraponiendo y pues se van generando nuevas ideas, ¿no? Materialismo histórico y no, pues pues es la dialéctica, ¿no? Dialéctica. En pocas palabras. Bendita dialéctica. Bendita, pues es que así se va constituyendo la historia, ¿no? Así se construye. Así se construye todo. Ese impacto de dos ideas contrarias para crear otra. Claro. Y luego llega otra y otra. Y es una construcción, es poner ladrillo sobre ladrillo. Exacto. Así va progresando todo. Pues estuvo muy perro, Micromoe. Déjame decirte que está muy perro esto de la revolución industrial. Sí. Todos los aspectos que rigen el mundo. Ahora sí que, pues, como, bueno, yo echando el resumen de todo lo que hemos hablado. Como el hombre sale del feudalismo, sale de las granjas, sale de todo este trabajo agrícola para empezar en el mundo laboral. Las injusticias que existen, los aspectos que no se notaban, que se empezaron a estudiar, estas corrientes filosóficas, científicas de pensamiento para la evolución del mismo, que a final de cuentas pienso que de ahí es el hincapié de lo que vemos ahora. Obviamente toda la historia es lo que somos, pero si hablamos de pues sí, de la riqueza de Marx, ¿cómo se llama eso? El comunismo, ¿no? Del progreso. No, se me fue la idea, mi gente. Y no me suele pasar, pero este calor. No, sí está canijo. Sí está muy canijo, pero el punto es de que esos aspectos económicos que hoy rigen al mundo, esto es de adquisición de bienes, ahora sí que las probabilidades, todo lo que hemos visto. El consumismo. El consumismo también, nuevas necesidades. Viene de aquí, güey. Todo viene de aquí. Sí. El tema que hoy acabamos de hablar. Sí, sería esa mi conclusión de que lo que somos ahorita, o sea, obviamente venimos de más atrás, sí, ¿verdad? Pero en la revolución industrial fue como el gran paso hacia otra cosa que todavía no estamos ahí, pero se va a dar, ¿no? Sí. Porque todo el progreso que se ha venido desde la revolución industrial. Capitalismo era la palabra que se me fue. La manches. Todo el rato hablando del capitalismo. Y le fue la que se me sí. O sea, sí, el capitalismo, que es el último modo de producción, bueno, en el que estamos, que obviamente pues no va a durar para siempre, ¿no? Pero sí, el capitalismo es lo que nos ha dado como que progresar en ciertas cosas de una forma tan rápida. O sea, pues esto es en 1750, son casi 300 años, un poquito menos de 300 años, en donde ya llegamos a la luna. Sí, ya vamos a llegar a Marte en este siglo, yo me imagino. Sí. Entonces, sí, ahí voy a sacar mi Infonavit, gente. Ahí los que sepan. Los que sepan informes. Hay que pásenme el contacto a sacar mi Infonavit en Marte. Elon Musk. Musk. Él va a ser el rey de allá. Sí, huevo. Entonces a mí es lo que se me hace así como de que desde aquí viene todo este. Sí, es que, ¿sabes qué? Bueno, ahí va mi conclusión también en ese aspecto. Va a ser más breve, pero sí, o sea, cambia el punto de producción. Se empieza a producir en masa todo, se generan nuevas fuentes de combustible. Todo es más a prisa, ¿no? Sí, empezamos a correr. Veníamos de gatear, aprendemos a caminar, y en cuanto aprendemos a caminar empezamos a correr. Sí. Y ya, también volamos. Entonces, como cambia la forma de realizar los procesos ahora sí de labor, se vuelven más sofisticados cada vez, obviamente para generar
más capital para generar Claro. más dinero, creando nuevas Ese es el necesidades. trasfondo a final de cuentas. Crear más necesidades, Generar generar más necesidades, o sea, ya inventamos el auto, ahora vamos a sacar uno que corra más, ahora vamos a hacer uno que más. Claro. Y a final de cuentas todo viene de aquí, el Sí. aprender a producir en masa, así que el conocimiento De forma más rápida, más Masiva. eficiente, Sí, más masiva. Y pues esa es mi conclusión del tema de Sí. este día. Estuvo muy bueno, mi cromo. Sí, está interesante. Lo vi muy apasionado. Quiero que en sus comentarios me deje quién vio el cromo apasionado. Pero eso hizo de... Pero ese es el calor. No, pero sí me prendí. La pasión Me de... prendí la máquina de vapor. Echaste a los niños a echar carbón. No se crean Los aquí. puse No. a trabajar. No. Luego nos van a desmonetizar el video. No, mi gente. Ya ves que ganamos un chingo. No, tal vez no, pero también los que nos quieran depositar pueden dejarnos para apoyar a que huevo. crezca esto. Sí, a huevo. También aquí buscamos ser un poco Comprar una capitalistas. libretita. Sí, ya estamos reciclando las hojas. Obviamente también ya hablamos de que hay que apoyar la naturaleza. Claro. Pero no, ya hay que mandar a hacer también las playeras para vender. Claro. Y pues que yo A creo explotar. vamos a empezar a generar en masa. A huevo. Pues como ven, mi cromo, yo creo que con eso Sí. se termina el tema de este día. Sí, ya estuvo por hoy. Entonces, pues que síganos en nuestras redes sociales. Sí. Sí, ya saben, Sociedad Amorfa. Consúmanos. Sí. O sea, somos el producto resultado de Claro. todo esto que les platicamos. Pues, vívanlo. Explótenos. Entonces, pues nos vemos en las redes sociales. Ya saben, Sociedad Amorfa, Instagram, YouTube, Facebook. Y pues esto es todo. Cuídense, mi gente. Nos vemos en el próximo Sociedad Amorfa. Ya se la saben. Bonita semana. Cámara banda.